Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bueno, me alegro que nos volvamos a reencontrar en este miércoles caluroso, miércoles 19 horas. Están ustedes viendo Método Amarte, un curso que comenzó en el mes de abril de este año en su versión 2021. Tienen grabado toda la versión 2020. Todo aquel que quiere ingresar tiene que hacer una petición a el perfil luzdefátima.amarte. Es totalmente gratuito y hay grabadas alrededor de 80 charlas de una hora aproximadamente. Bien, les está hablando Alberto Coppola, médico de profesión. Me dedico a ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Le estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Bueno, y acá se van sumando lentamente. Me alegro de estar con ustedes, volver a reencontrarnos. Bárbaro. Bueno, les comento, esto no viene a cuento, pero o sí, para hacerles un recordatorio de los 4 acuerdos, a raíz de haber tomado responsabilidades administrativas ad honorem, ¿no?, en el Consejo de Propietarios del Club de Chakras al cual pertenezco y a los cuales ustedes han visto fotos y les voy a seguir enviando. Bueno, tuve que refrescar el tema de los 4 acuerdos y como lo tuve que refrescar yo, pienso de que a algunos también les viene bien. No tomar nada como personal, no supongas, sé impecable con tus palabras y haz siempre las cosas lo mejor que puedas. Entonces, no tomar nada como personal, no suponer, ser impecable con las palabras y hacer las cosas siempre lo mejor que podamos. Se los recuerdo porque me lo tuve que recordar para cumplir todas estas funciones y bueno, y lo comparto. Ya les voy a enviar más fotos de la chakra y por el otro lado agradecerles a toda la gente que está colaborando en Aquí y Ahora, en todo el material que es de excelente calidad. Así que bienvenidos, se siguen sumando más gente al grupo, así que hola, ¿cómo están? Les voy a relatar una frase que dice: la enfermedad no es producto de la mente, es procedente, la enfermedad, del encuentro entre nuestro ser físico, con sus instintos y necesidades, con nuestro ser psíquico, con sus construcciones mentales, pensamientos y creencias, en interacción con el mundo que nos rodea, con sus realidades y leyes. Entonces es nuevamente una ley del 3, ¿no? El encuentro entre nuestro ser físico, nuestro ser psicológico e incluidos en el mundo que nos rodea. Para que lo pensemos juntos y cualquier cosa me hablan, me escriben y lo vamos viendo. Bien. Los maestros todavía me dicen que no podemos seguir con la ley del espejo para terminarla. Es como que se había puesto muy denso y algunas personas estaban necesitando otras cosas. Pero les recuerdo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una mujer se queja de que su pareja es prepotente con ella, que no la valora ni la escucha. Recordemos, desde el espejo directo le está diciendo a esta mujer que así te hablas, así te tratas a vos misma, descalificándote y no escuchándote. Desde el espejo que juzga, lo has juzgado a él como soberbio, arrogante, y para ello te has comparado, diciéndote yo no soy como tú. Y es como si te dijeras, no me gusta como soy.
Además, al compararte y, la verdad, colocarte como juzgadora, estás, bueno, colocándote en una posición de soberbia, como si tuvieras una verdad. Y finalmente el espejo desde el opuesto, esto está ocurriendo, que sea prepotente, etc., porque estás excesivamente sumisa, alejada de tu centro, como para poder valorarte más y colocar límites firmes. Bueno, un recordatorio de todo esto. Vamos a seguir con el libro que son las constelaciones familiares de Tew Boltzmann y vamos a ver una parte que habla de tomar a la madre. El vínculo más cercano que todos tenemos, tanto el varón como la mujer, es con la madre. El simple hecho de haber estado 9 meses en su útero crea lazos muy estrechos. A menudo ocurre que la madre continúa relacionándose con un hijo de la misma manera, convencida de que es la única que sabe lo que él necesita. A veces hace que mantenga una dependencia durante toda la vida y no permite que el hijo se relacione adecuadamente con ambos padres, pero con su papá sobre todo. Muchas mujeres, por ser tan diferentes a los hombres, no los entienden, y de esta falta de entendimiento suele devenir un desprecio hacia ellos, desde el ego, obviamente. Lo mismo pasa con los hombres. Tampoco entienden cómo actúan las mujeres y muchos, por esta razón, desprecian a las mujeres. Tienen que entender que para despreciar nos tenemos que poner en una situación de superioridad con respecto al otro género, Pero como éstas ejercen una influencia más fuerte e importante en el hijo, son ellas las que con frecuencia no permiten que el hijo se relacione con el padre. En muchos casos no confían en los hombres y no los consideran capaces de criar a los hijos. Se interponen en la relación y apartan al hijo de su padre. Este fenómeno se ve más agravado todavía en el caso de madres solteras, pues para muchos de ellas el padre simplemente no existe. También las separaciones dividen a las familias y el resentimiento que el marido o la mujer siente contra el otro influye directamente en la relación con los hijos. Frecuentemente los hijos toman partido por uno de los dos y sufren por el rechazo que sus padres se manifiestan entre ellos. Todos los hijos vienen a través de dos personas, madre y padre, y en el alma del hijo o de la hija, ambos padres tienen el mismo valor. Los hijos perciben que si los padres se respetan mutuamente y si hay un desequilibrio, intentan restaurarlo, completando lo que le falta a uno con el otro. Este intento del hijo siempre se convierte en una sobrecarga para él, que luego se refleja en su propia vida adulta de pareja. La hija consentida del padre suele creerse mejor que su madre. Se aleja de ella y luego compite con ella. Una relación muy cercana con el padre crea diferentes dinámicas. Puede ocurrir que la hija pierda el respeto por los hombres al ver que otra mujer, que no es su madre, puede llegar a seducir al padre, que es ella misma. Por otra parte, tal vez oriente su búsqueda y elección según la imagen del padre
y ningún hombre va a alcanzar ese estándar, esa vara. La decisión en ese caso siempre resulta inadecuada, porque el hombre elegido nunca resulta como el padre. La respuesta de la dulce seducción que realizó la hija con el padre siempre se convierte en una trampa para su vida. Lo mismo pasa con el hijo varón. Cuando se pone al lado de la madre, creyendo ser mejor hombre para ella que el padre. Entonces, dice, es el mapa de los trastornos que se llaman amor ciego. Así es. Pierde el respeto. Bueno, entonces, volvamos. Pasa con el hijo varón. Cuando se pone al lado de la madre creyendo que ser mejor hombre que el padre, para ella pierde entonces el respeto ante las mujeres. Tal como la hija del padre, él busca mujeres parecidas a la madre, pero ninguna llega a ser tan buena como esta. O sea, se repite lo que la mujer estaba viendo con el padre. Los hombres que tienen muchas mujeres a lo largo de la vida suelen ser hijos de mamá, como los Casanovas o Don Juanes, personajes arquetípicos. Cada uno busca a la madre en cada mujer que conoce. Al principio le parece que la ha encontrado, hasta que se da cuenta que no es como la mamá, y prueba con la siguiente. En estas circunstancias, la madre debería mostrarle al hijo que el mejor hombre para ella es el padre de él, y permitirle que se relacione con su padre. Así este hijo puede desarrollarse como hombre. En el caso de la mujer, la solución sería que el padre le mostrara a la hija que la mejor mujer para él es la madre de ella, y le abriera el paso hacia la madre. Así la hija puede desarrollarse como mujer. Esto puede suceder incluso cuando la pareja se separa. Si los hijos saben que los padres siguen respetándose mutuamente, ninguno tiene que decidirse a favor o en contra de uno u otro. Llevamos una parte de madre y una parte de padre. No importa si ellos quieren reconocerlo o no, ni siquiera si nosotros queremos aceptarlo o no. Es así. Otro título dice, sin madre no hay pareja. Cuando una mujer se acerca a la consulta por problemas de pareja o por falta de esta, conviene observar la relación que mantiene con sus padres, especialmente con la madre. Las mujeres que han logrado una buena relación de pareja siempre tienen un buen vínculo con la propia madre. En el caso contrario, harán a la pareja los mismos reclamos que le hacen a su madre. Esta fórmula vale también para el varón, aunque para él es importante tener una buena relación con su padre. Pero los hombres que han logrado una buena pareja establecen siempre una relación satisfactoria con su madre y su padre. Si no es así, hacen a la pareja los mismos reproches que él le haría a su madre, sobre todo. En muchos casos, recomiendo delegar los reproches. Cuando el marido le hace reclamos a su mujer, ella tendría que fijarse si realmente es la responsable de este asunto. Si siente que no lo es, tal vez el hombre deba dirigir ese reclamo a su madre. Lo mismo sucede con la mujer. A menudo la esposa reclama al marido algo que en realidad ha esperado de la madre. Si no está de acuerdo con su madre, le reclama a su pareja lo que le ha faltado. Cuando una persona ha dicho sí a sus padres por todo lo que ellos le han dado y también por todo lo que no le han dado,
y los toma tal como son, sin esperar nada más de ellos, está dispuesta a decir sí a una pareja. Bien. Está de más aclarar que haciendo esto, haciendo la meditación con papá y mamá, que hoy vamos a volver a hacer, el poder hacer eso y hacerla frecuente la meditación, 2-3 veces por semana, mejora el vínculo de pareja. Voy a leerles otra cosa ahora. Del libro El poder de la intuición, de David Topi, que un compañero les ha dejado el PDF en el grupo aquí ahora. Esta lectura tiene que ver con lo que venimos hablando de intuición y de sincronicidad. Y dice así el autor. Estaba escuchando un día una conferencia en YouTube en el cual el autor comentaba una anécdota referida a un evento que le había sucedido mientras trabajaba en un país de Oriente. El conferenciante era en esa época economista de una gran empresa que tenía una delegación en Qatar. Y cada noche salía con sus compatriotas extranjeros a cenar. Un buen día, volviendo de la acostumbrada reunión con los amigos y camino a la casa, tuvo un choque con un coche en una de las macro autopistas del país. Yo no conozco Qatar, pero acá habla de una macro autopista. Tuvo un choque con otro vehículo que pertenecía a un miembro de la Casa Real. En toda la autopista no había prácticamente nadie. Era de noche y no llevaba velocidad excesiva. Además de que los 5 o 6 carriles de los que disponía la autopista estaban totalmente desiertos. Sin embargo, en una intersección, por la razón que sea, otro coche entró rápidamente. Se cruzó en su camino un instante y no hubo forma de esquivarlo, produciéndose el inevitable choque fuerte porque dejó a ambos vehículos inservibles. El resultado final fue que, aunque no les pasó nada físico a ninguno de los conductores, los coches tuvieron que ser retirados con una grúa. El ocupante del coche, que había entrado sin mirar, reconoció su error y se ofreció a correr con los gastos de la reparación y a llevar a su hotel a nuestro amigo. En el camino, hablando y tratando de disculparse, se presentó formalmente. ¿Y cuál sería la sorpresa de nuestro economista al saber que había tenido un accidente con la persona que más necesitaba y ansiaba conocer para llevar a cabo parte de su trabajo, y con lo cual no había podido conectarse ni de forma remota, debido a la posición en la realeza del país que tenía esta persona. La conclusión es esta, que a la velocidad en la que se iba, en la distancia que tenían que recorrer, si se hubiera retrasado o adelantado nada más que una décima de segundo, solo una décima de segundo, los coches no se hubieran chocado. Hubieran podido entrar justos, uno delante, otro detrás, o se hubieran raspado, o hubieran probablemente tenido tiempo para hacer una maniobra o frenar, pero en cualquier caso, solo con esa décima de segundo diferente, el choque no se hubiera producido. Una décima de segundo. ¿Cómo es posible que el universo hubiera preparado este accidente para poner frente a frente a ambas personas, tal y como era el deseo de nuestro conferenciante?
Solo hay una forma de hacerlo, montando los acontecimientos empezando por el final. Solo teniendo como punto fijo el encuentro de ambas personas, en este caso el choque, sabiendo dónde estaba cada uno en cada momento, qué estaba haciendo uno y qué hacía el otro, y cómo iban previsiblemente a reaccionar y actuar en cada instante, el universo podía haber hecho que ambos se hubieran adelantado un poco o retrasado un poco, ajustando constantemente sus acciones y sucesos, no solo de ese día, sino incluso durante toda la semana anterior, para que ambos llegaran al cruce de la autopista en el momento justo y preciso para que ambos coches colisionaran. Porque si hubiera sido al revés, si el evento se hubiera calculado desde el principio hasta el fin, el accidente no hubiera estado ya programado, porque cualquier mera desviación, lo hubiera evitado. Y por ende, habría malogrado que las personas se encontraran. Así que es que aunque no lo podamos comprender, el universo tiene billones de formas de proporcionarnos lo que queremos. Y normalmente siempre la que menos sospechamos. Y la que menos sospechamos es la que más oportunidades tiene. Bueno, lo vamos a dejar acá. Los dejo para que reflexionen sobre esta lectura. Son libros serios, así que ténganlo en cuenta. Bueno, se han quedado también sin palabras, sin comentarios, sin nada. Vamos a seguir. Estamos viendo Transforma las heridas de tu infancia, aunque todavía no entramos en las heridas. Pero yo ya les voy adelantando que todo lo que vemos en la ley del espejo, ¿qué es lo que espeja la ley del espejo? Nuestras heridas. Entonces, simplemente estamos iniciando este capítulo de las heridas, aunque ya vamos a terminar la ley del espejo. Transforma las heridas de tu infancia. Diana Mar Orihuela, que como siempre yo les dije, el anterior lo hice traer de España, este lo hice traer de México, y nuestro compañero gentilmente les ha trasladado los PDFs. Les voy a recordar algo que era lo que habíamos estado leyendo. Sobre la crianza del niño, eso. El dolor de la falta de afecto, de pertenencia y estructura deja una herida que no permite al cuerpo emocional desarrollarse plenamente. Es como si fuera una herida en el cuerpo físico. Entonces, les repito, el dolor producido por la falta de afecto, de pertenencia y estructura deja una herida. Estamos hablando de heridas profundas, de heridas que ya vienen con nuestro alma, que ya les voy a explicar más adelante. Bien, vamos a describir brevemente estos tres elementos, que son el afecto, la pertenencia y la estructura. El afecto se expresa por medio de la ternura, la empatía, el amor, con caricias, miradas y cercanía física. Acá yo subrayo la cercanía física. Puede que cuando somos adultos no necesitemos tanto la cercanía física. Pero recuerden que el niño, cuando se están grabando todo lo que nos está educando hasta los 7 años, el niño es totalmente físico y necesita enormemente el contacto físico.
Muy importante. Como también desarrollar su físico y moverse activamente en el juego, en los deportes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se expresa la ternura, el amor con caricias y cercanía física, desarrollamos pensamientos de aceptación y de respeto. Aceptación y respeto por nosotros mismos y por los demás. Cuando una madre o un padre siente afecto por sus hijos, se expresa con los ojos, con sus actos, con su cuerpo, con el reconocimiento de sus necesidades, con el cuidado, con la escucha y dándole la seguridad que necesita. Por ejemplo, el impacto del afecto se ve claramente en un padre que disciplina a sus hijos desde el rechazo y no desde el afecto. El mensaje que recibirán será muy diferente. Aunque ambos hablen de sacar buenas calificaciones, el impacto energético será diferente. Incluso ambos pueden hablar molestos y serios, pero cuando hay afecto sincero, esto se refleja en la mirada. Pero cuando hay rechazo, también se refleja en la mirada. No importan los cómo, sino los dónde, porque el dónde es lo que termina por escucharse. Todas las heridas se pueden superar, en todas podemos trabajar cambiando la historia. En todas. Cuando estamos dispuestos a perdonar. Primero necesitamos aceptar lo que ocurre, segundo perdonar, tomando a los padres, ¿sí? Y tercero, podemos cambiar la historia. Lo antagónico al afecto podría llamarlo rechazo. El afecto te vincula y te acerca. El rechazo te aleja y separa. Un padre que rechaza a su hijo, que no lo quiere en su vida, que le estorba, que lamenta su nacimiento, transmite ese sentimiento que el niño interiorizará y convertirá en odio a sí mismo. Esto recuérdenlo porque después les voy a contar un caso. Entonces, el padre rechaza a su hijo, bien, ese sentimiento el niño lo interioriza y se rechaza a sí mismo. Se rechaza en el mejor de los casos, se puede odiar a sí mismo o desear destruirse. Si esa herida permanece, será una persona autodestructiva que rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. El sentimiento de rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo el hijo lo sentirá y lo actuará de un modo autodestructivo, a veces mediante el alcohol, las drogas o hasta el suicidio. Eso con respecto al afecto. Con respecto a la pertenencia. Todos necesitamos sentirnos partes de algo, de una familia, de una sociedad, de un país. Por eso hablo de que Argentina es un país donde hacemos las cosas con amor. No todo se hará con amor, pero preservemos esa mirada para sentirnos pertenecientes de algo lindo, positivo, importante. Hasta el más solitario necesita ser parte de algo, como de una tribu urbana. Busca pertenecer mediante la música o una corriente de pensamiento, club de fútbol. Pertenencia es la necesidad de compartir una identidad en común o unas mismas raíces. Una persona con pertenencia
desarrolla un sano orgullo y visión colectiva. La desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres. Presencia constante y predecible de nuestros padres. Del orgullo que me dan los abuelos, los padres, la nación, los padres de la patria, y en el nivel básico, el hogar, la habitación, los amigos, todo genera un lazo de unidad con lo externo. Un niño que no tiene bien claro quiénes son sus padres o abuelos ni con quién vive, se siente rechazado de su familia, o que le avergüenza a su madre, por ejemplo, se siente separado, solo, como un extraterrestre en el mundo. El desarraigo es la peor soledad interna, porque inhabilita para crear una familia, trabajar en comunidad, sentir amor por los otros y por la vida. Es importante que la persona sin pertenencia trabaje sus lazos familiares y recupere la herencia positiva de su grupo. Siempre hay una herencia positiva en todas las familias. En todas. Siempre hay motivos de orgullo y de aprendizaje. A veces están ocultos. Debemos sacarlos a la luz. Ahora voy a hablar unas palabras sobre la estructura. Dijimos afecto, ¿sí? Dijimos pertenencia, estructura. En la familia, la estructura y los límites constituyen el orden básico para el desarrollo de la personalidad del niño. Desde muy pequeño, los límites ayudan a reconocer qué se permite y qué no. Ciertas reglas, orden, respeto por algunas cosas. Cuando aprendemos esto en casa, lo llevamos a la vida. Reglas, orden, respeto. Cuando lo aprendemos, lo llevamos a la vida. Esto nos da seguridad y orden. Por ejemplo, si estás en lugares o instituciones donde sabes que hay reglas y límites claros que todos respetan, eso te da confianza. No tienes que estar a la defensiva o protegiéndote de todos. Saben que hay una autoridad que vela por esa organización, que mantiene la estructura, y te sientes protegido. Las reglas son importantes y hay que seguirlas. Empiezan con la disciplina y la autoridad de los padres. Su ausencia, o sea, la ausencia de disciplina y autoridad, ¿sí?, desestructura la personalidad de un niño. La falta de reglas o el exceso de ellas genera enojo hacia la autoridad. Vuelvo a repetir, la falta de reglas o el exceso de ellas genera enojo hacia la autoridad. Y cuando la persona no sabe seguirlas, se puede convertir hasta en un sociópata, que todo quiere que se haga en base a sus propias reglas. Así que, si una persona carece de límites, no tendrá capacidad para empezar y terminar lo que se propone. No sabrá hacer crecer lo que emprende, ¿no? Un problema tan frecuente, por lo menos a mí me vienen a consultar tan frecuentemente esto. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener un buen proyecto y lo inicia, pero con el tiempo lo abandona porque su personalidad carece de estructura, de constancia y de permanencia. El abandono en la infancia impide el desarrollo de esta estructura y generan individuos sin autoridad interna ni externa. Los padres que no ponen límites fomentan ese abandono y en consecuencia sus hijos
poseerán una personalidad sin respeto por los demás, por la vida misma y por su persona. Entonces, haciendo acá un breve resumen, ¿no? Afecto sin límites igual a perdedor. Límites sin afecto igual a tirano. Afecto y límites sin pertenencia, éxito sin amor. Esto es para que lo reflexionen, lo podemos volver a repetir, lo pueden volver a escuchar y cualquier cosa comenta. Sí, Eduardo, en el gemograma se puede ver claramente todo este tipo de relaciones. Y a raíz entonces de eso, de cuando un chico es rechazado, les voy a compartir del libro Laboratorio del Alma de Estela Maris Maruso, que también tienen el PDF, gracias a un compañero. Gracias. Repetiría esto último. Lo último que fue. A ver, voy a volver a ver. Supongo que me dicen esa síntesis. Sí. El afecto sin límites, o sea, el afecto sin estructura, los límites marcan la estructura. El afecto sin estructura igual a una persona perdedora en la vida. Porque no puede tener la constancia de permanecer y terminar. Acá dice, me gustaría profundizar más. Ya lo vas a profundizar con el tema de las heridas. Los límites sin afecto, o sea, el colocar la estructura, pero sin corazón, generan un tirano, un dictador y un sociópata. Afecto y límites, afecto y estructura, pero sin pertenencia, logra el éxito en la sociedad, pero sin amor. Bueno, ya lo repetí, espero que les haya alcanzado. Son impactantes todas estas palabras, muy impactantes. Sí, vamos a profundizar más, pero todo esto lo había subrayado y todo realmente el año pasado, para dárselos el año pasado. Pero consideré que les había dado mucho y no quería marearlos. Entonces hablamos que justamente la falta de afecto, o sea, la herida de rechazo, un padre que rechace hace que nos odiemos y que tengamos tendencias autodestructivas. Desde que tengo uso de razón, una creencia limitante se repetía en mi interior. No deberías haber nacido. ¿Por qué no te habrás muerto? Me lo decía mi madre una y otra vez. Éramos muy pobres. En ocasiones no teníamos más que un trozo de pan para compartir entre mis padres y mis dos hermanas. Yo era la menor y mi llegada no solo no había sido deseada, sino que mi madre me intentó abortar y salió mal el aborto y sobreviví a eso. Por algún extraño designio, el embarazo siguió su curso y ahí estaba yo, con la culpa de existir, sintiendo que no merecía estar. Crecí como pude. No terminé mis estudios y desde mi adolescencia comencé a trabajar en una tienda de ropa. Me permitió eso ganar unos pesos, abandonar la casa familiar siendo muy jovencitas. Fui autodidacta con un gran empuje para mantenerme sin la ayuda de nadie.
Me metí en el mundo del diseño de moda y llegué a ganar mucho dinero. No sabía ni de caricias ni de abrazos y sobre esa base construí mi matrimonio. Tuvimos 4 hijos. La tercera, con apenas meses de vida, murió de muerte súbita en su cuna. No hay palabras para describir el dolor que se siente ante la pérdida de un hijo. Una parte de uno se va con él para siempre, ¿no? Es como un pedacito del alma que lo acompaña. El tiempo pasa, pero el dolor se hace un compañero de ruta permanente. Y la culpa, enorme, intolerable, se hace imposible de llevar. Porque además mi marido me decía: no servís como mamá, sos muy buena para los negocios, pero no como madre. La muerte de mi hija me lo vino a confirmar. Yo no solo ya era culpable por existir, sino que además me sentía culpable por la pérdida de mi bebé. Cuando ella nació, mi marido dijo que era igual a mí. En la maternidad le pusimos Luciana, pero en el registro civil él le cambió el nombre y la anotó con el mío. Con su muerte, sentí que mi hijita había cumplido lo que mi mamá había deseado para mí antes de nacer. Tuvimos que sobrellevar juntos, con mi esposo, el dolor por la pérdida, pero en verdad jamás estuvimos unidos. En medio de esa tragedia no hubo ni un abrazo, un diálogo, no supimos consolarnos. Hoy sé que la desesperanza y por consiguiente la enfermedad siempre había estado al acecho dentro de mí, pero se me manifestaron en mi cuerpo a los 42 años. En aquel momento yo vivía trabajando y por trabajo cada 3 meses estaba en París, en Londres, en Nueva York. De regreso de uno de esos viajes, me fui directo a una guardia porque no me sentía bien. Me hicieron estudio, varias placas, derivaron en una urgencia con un cardiólogo, fue una semana de locura, me mandaban de médico en médico, al lunes siguiente estaba en el quirófano. La operación fue un éxito. Yo me había quedado sin el timo. Tenía un tumor en el timo, un órgano indispensable para la inmunidad. Pero al faltar el timo se produce una enfermedad que se debilitan los músculos y que se llama miastenia gravis. Es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica por la debilidad de los músculos voluntarios del cuerpo. Y esto se produce muchas veces cuando se quita el timo. Ya no me importaba nada, solo quería morir. Cada tanto volvía a ser internada por un ataque de la miastenia. Mi hogar se había vuelto un infierno. Me fui de casa, lo abandoné todo, me abandoné. Recuerden que cuando uno tiene la herida cualquiera, pero las 2 principales son de abandono y de rechazo, uno la sufre, se la hace a otros y se la hace a sí mismo. Entonces, esto no solo me abandonan, sino que me abandoné. El vínculo con mi esposo era insostenible. Además, a los pocos meses de morir mi hija, supe que tenía un amante, él, que además era mi mejor amiga. Durante años fui una mujer golpeada emocionalmente y a veces físicamente. Entonces no pude más. Dejé a mis hijos, no me llevé ni una valija. Me encontraba sola y en la pobreza extrema de nuevo como en mi infancia. Anduve de casa en casa, primero en lo de mi mamá, luego en lo de mis amigas. Recuerdo como si fuera hoy el día en que comenzó mi nacimiento a esta nueva vida, porque hasta ahora solo había sobrevivido. En febrero del 2001 me encontraba en la terraza de un 9º piso a punto de saltar. Lo único que quería era morirme. No me pregunten qué fue lo que me hizo bajar porque en verdad no lo sé.
tal vez mi hijita o mi padre desde el cielo, ellos fueron y son siempre mis ángeles de la guarda. Solo sé que entré al departamento y que estaba la televisión prendida. Y ahí vi que entrevistaban a una tal Estela Maris Maruso, que es la del libro, y que hablaba de su Fundación Salud, de su fundación para el tratamiento de enfermedades serias, graves o incurables. Me vestí y me fui hacia allá. A pesar de que el salón estaba repleto y yo estaba sentada en la última fila, sentía que todo lo que decía Estela Maris me lo decía para mí. Como soy muy tímida, me fui sin hablar con nadie. Al lunes siguiente regresé para inscribirme en un seminario. Y comencé a asistir regularmente a los talleres. Y como acá dice, a veces es importante volver y rehacer todo. Y hablamos de renacer. Porque comencé a parirme, dice, día a día, cayéndome y levantándome. La caída cada vez duraba menos y el estar levantada un poquito más. No podría explicar con palabras los procesos y transformaciones que se fueron dando. Solo lo puedo hacer a través de mi aprendizaje. Y entonces ella dice acá, frase por frase, lo que ella fue aprendiendo. Aprendí que si me entrego al dolor como un maestro, lo acepto, el dolor puede liberarme. Aprendí a tener menos miedos y menos culpas. Me liberé de la culpa de la muerte por mi hijo, de mi hija. Siento que ella está en mi corazón cada día. Hasta siento que finalmente pude soltarla y que por ella yo hoy estoy de pie. Aprendí a decir que no cuando es necesario y aprendí a pedir cuando lo necesito y aprendí a recibir. Aprendí a perdonar. Al crecer en comprensión y en compasión, resignifiqué mi historia con mi madre y con mi ex marido, que es lo que hablamos en la constelación, lo que le reclamaba la madre, le reclamaba el marido. Les pedí perdón por haberlo juzgado y al hacerlo sentí una gran liberación interior. También les pedí perdón a mis hijos. Estamos reencontrándonos, sanando las heridas. Aprendí a movilizar la medicina interna que todos tenemos. A partir de aceptar mi enfermedad, con la que debo convivir, me siento más fuerte y más sabia. De hecho, llegué a subir hasta la cima del Uritorco, cuando ni siquiera podía subir una escalera. Aprendí a sorprenderme y asombrarme de las pequeñas cosas cotidianas y de la naturaleza. Cada instante en este momento es un regalo para mi vida y una oportunidad para crecer. Aprendí a bendecir a la medicina, a los tratamientos y a los médicos. Aprendí a sentir el poder de las caricias y del abrazo. Aprendí a elegir de que todo lo que deseo, solo tomar lo que necesito. Pude rearmarme laboralmente. Hoy me dedico al diseño de interiores. Me va muy bien. Ahora podría darme todos los gustos que quisiera. Y elijo libremente tener cada vez menos. Y paradójicamente estoy cada vez más feliz. Aprendí a disfrutar del silencio y de la soledad. Y entonces ella nos regala este cuento. Una pareja gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Al entrar en una de esas tiendas, los dos quedaron prendados de una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la mujer. Nunca había visto nada tan fino. En sus manos
la taza le comenzó a contar una historia. Usted debe saber que yo no siempre he sido esta taza. Hace mucho tiempo era solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: «Por favor, ya déjeme en paz». Pero él me sonrió y me dijo: «Aguantá un poco más, todavía no es tiempo». Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Sentía que me moría y escuchaba de los labios del artesano que me decían: «Aguantá un poquito, todavía no es más tiempo». Al final abrió la puerta, me puso en un estante y cuando recién me había refrescado, comenzó a rasparme y a lijarme. No sé cómo no acabó conmigo, me daba vueltas, me miraba arriba abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas que sentían que me ahogaban. «Por favor, déjeme en paz», le gritaba, pero él solo decía: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». Al fin, cuando pensé que había terminado mi tortura, me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Pensé que entonces terminaría con mi vida. Le rogué y le imploré que me respetara, que me sacara. Le pregunté si se había vuelto loco. Grité, lloré, pero mi artesano solo me decía: «Aguantá un poco más, todavía no es tiempo». Me pregunté si había esperanza para mí, si iba a lograr sobrevivir a aquellos tratos, maltratos, abandonos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta de este horno y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente a todo lo que conocía. Allá era todo precioso. Allí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo hasta que descubrí que estaba en una fina tienda y ante un espejo, una de esas maravillas era yo. No podía creerlo, esa no podía ser yo. Y mi artesano me dijo: «Yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mirá tu hermosa figura. Sé que pasaste por terribles calores. Ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y pulidas, pero ahora puedes advertir la finura de tu presencia. Y si la pintura provocaba náuseas, contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como eras al principio, ¿qué hubiera pasado? Ahora eres una obra terminada, lo que imaginé cuando te comencé a formar». Este cuento me ayudó a comprender, aceptar y agradecer el camino recorrido hasta aquí, hasta este estado de gracia que me encuentro hoy. Con conciencia puedo decir que me siento plena, me siento viva y lo que es aún mejor, quiero vivir. Y lo voy a terminar acá. Si les parece, nos vemos el próximo miércoles a las 19. Un fuerte abrazo a todos, buena semana.